Hoy estudiaremos el origen y las consecuencias de la idolatría y también aprenderemos a cómo rechazarla. En el principio, Dios creó al hombre con un propósito, con el propósito de conocerlo, de estar en su presencia y de adorarlo. Pero el pecado rompió con ese propósito. El pecado no solamente rompió la relación que el hombre tenía con Dios, sino que creó un vacío en el hombre. Creó un vacío que solamente Dios puede llenar. Y desde entonces el hombre, apartado de Dios, ha intentado llenar ese vacío, ha intentado vivir para satisfacer sus propias necesidades, haciendo un ídolo de cada cosa o persona, haciendo un ídolo para intentar llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. El día de hoy vamos a estudiar cómo es que surgen los deseos que te llevan a la idolatría, un, cómo es que la idolatría tiene consecuencias muy severas y vamos a revisar esto a través de la historia de Israel. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 32 de Éxodo y vamos a ver cómo es que la idolatría es un deseo que conduce a la muerte. Hola, mi nombre es Adrián Alba y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Te pido que me acompañes a este nuevo capítulo y seamos renovados por la palabra de Dios. Vamos a ver como el primer punto de este estudio el origen de la idolatría. El origen de la idolatría es la insatisfacción. Vamos a ver esto a través de las escrituras. Vamos a leer el capítulo 32, verso 1 de Éxodo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar de la montaña, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. ¿Qué está sucediendo aquí? Moisés hacía ya 40 días y 40 noches que estaba en la montaña y estaba recibiendo instrucciones de parte de Dios. Estaba recibiendo la ley, estaba recibiendo instrucciones de cómo se tenía que construir el santuario para adorarlo. Estaba recibiendo instrucciones de cómo el Señor desea ser adorado, de cómo Israel tenía que adorar a Dios. Pero ya había pasado estos 40 días y 40 noches y entonces el pueblo de Israel se encontraba ya impaciente y creían que le había pasado algo a Moisés. Por eso es que se acercan a Aarón y le dicen que no saben qué es lo que pasó con Moisés. Creían que ya había muerto. Lo que podemos aprender de aquí es que la insatisfacción de Israel fue causada por su incredulidad. La incredulidad dio origen al deseo de tener un Dios que pudieran ver. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho que Él estaría con ellos, que su presencia estaría con ellos y los acompañaría hasta tomar posesión del lugar que Él quería entregarles. Pero no creyeron en eso. Ellos querían tener un Dios al cual pudieran ver, querían tener un ídolo como el resto de las naciones querían satisfacer el deseo de poder ver a alguien que los dirigiera, de poder ver a Dios. No creyeron entonces en las promesas de Dios y de ahí el deseo de satisfacer esa necesidad de poder ver al Dios invisible. Y eso fue lo que dio origen a la idolatría, la insatisfacción. Y eso es lo que da origen a que nosotros como personas cometamos ese pecado de idolatría, la insatisfacción. Hace una semana estaba viendo una película de un hombre que es pescador y este hombre tenía el deseo de ser reconocido como el mejor pescador del mundo. Y para eso lo que él quería era obtener el trofeo en el torneo de pesca más famoso del mundo. Él quería ser reconocido, quería tener fama, quería que su familia, sus amigos
cualquiera lo pudiera reconocer como el mejor pescador del mundo. Y convirtió ese deseo, esa insatisfacción en un ídolo, invirtiendo su tiempo, sacrificando cosas, inclusive llegó a perder a su familia, llegó a estar lejos de su familia y lejos de su hijo, a quien quería entregarle ese trofeo. Y eso es lo que pasa con la idolatría, hermanos. Eso es lo que pasa con los ídolos. Vas a invertirte, vas a entregar todo y al final vas a verte en un gran problema. Hay consecuencias muy severas a causa de la idolatría. Y vamos a ver esto en la historia de Israel. Vamos a ver cómo es que los ídolos tomarán todo de ti. Este es el siguiente punto en nuestro estudio. Los ídolos tomarán todo de ti. Veamos esto a través de las escrituras y en la historia de Israel. Dice, Aarón le respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Israel ya había sido reconocido por Dios como su pueblo, como un pueblo diferente. Esto quiere decir que no tenían por qué actuar así, ya les había dado la ley. Sin embargo, ellos la quebrantaron. Y muchas de las veces eso pasa con nosotros. Nosotros nos convertimos en personas semejantes a las que hay en el mundo y hacemos un ídolo también. Aunque ya sabemos que hemos nacido de nuevo y que estamos cerca de Dios, buscamos un ídolo y a lo mejor no nos damos cuenta. Pero aquí Israel está actuando deliberadamente. Hicieron un ídolo de la bendición que Dios les dio. Eso a veces pasa con nosotros. Hacemos un ídolo de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hacemos un ídolo de cualquier cosa, de cosas materiales, y nos invertimos mucho a eso. Otra cosa que podemos ver aquí es que Dios, en contraste con los ídolos, no necesita nada de nosotros. Él no nos va a exigir ningún tipo de ofrenda, como ya vimos en el capítulo 25. Dios desea que su pueblo le adore ofreciendo ofrendas voluntarias. Y los ídolos no. Vemos como aquí Aarón exige que le entreguen el oro para poder hacer el ídolo, para el ídolo. Y no solo eso, hermanos. El pueblo de Israel no solo entregó el oro, no solo entregó sus posesiones para el ídolo, sino que también entregó su adoración. Se entregaron a sí mismos. Dice en el verso 8, perdón, en el verso 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. El 6 dice, en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No solo entregaron sus posesiones, sino que estaban entregando la adoración que le correspondía a Dios y se estaban entregando a sí mismos. Se entregaron al desenfreno. Dios les estaba dando un modelo de adoración, pero ellos decidieron adorar bajo sus propios términos, bajo sus propios criterios, y esto era un descontrol total. Un pecado los llevó a otro. Estaban convirtiéndose en personas igual al resto de las naciones, adorando ídolos y adorándolos de la forma en como el mundo, como los incrédulos, los que no son del pueblo de Dios, adoran a sus dioses. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de la idolatría. Vamos a leer el verso 7 al 10.
Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Como podemos ver, los ídolos ocuparán el lugar que le corresponde a Dios y la consecuencia de eso es que te llevarán a ti a la destrucción. Va a haber una separación con Dios y tú serás destruido. Es lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Notemos cómo es que Dios ya había rechazado a Israel. Dice en el verso 7, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Israel había rechazado al Señor como Dios, había nombrado a ese ídolo que hicieron como su Dios, quien los había liberado de Egipto, cosa que era mentira. Entonces estaban rechazando al Señor como su Dios y por eso es que ahora el Señor los rechaza a ellos, porque no dice, baja porque mi pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. No, le dice a Moisés, baja porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto ya se corrompió. Entonces ahí podemos ver cómo es que hay un rechazo a causa de la idolatría. Dios rechaza el pecado y está rechazando también aquí a Israel. Ya no lo está reconociendo como su pueblo. La idolatría nos va a desviar del camino de Dios. Los ídolos nos van a pedir todo, inclusive que nos entreguemos a nosotros mismos. Y así como Israel, que terminaron adorando a los ídolos, que terminaron reconociéndolo como su Dios, vamos a ser destruidos. Esa es la consecuencia de la idolatría. Ahora veamos la intercesión de Moisés a favor de Israel. Vamos a leer esto en el verso 11 a 13. Dice, Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. ¿Qué está pasando, hermanos? Moisés intenta persuadir a Dios para que no destruya a Israel. Moisés, a diferencia de Israel, está confiando en la palabra de Dios, está confiando en las promesas que Dios hizo, que Dios le hizo a Abraham. Abraham es el padre de Israel, el padre de toda esta comunidad. De él son descendientes todos los israelitas y Dios le había hecho ya una promesa a él. Entonces Moisés está utilizando la palabra de Dios para persuadirlo de que no le haga daño, de que no lleve a cabo la sentencia que él ya había determinado para Israel. Moisés mostró tener mayor fe en Dios y en su palabra que el pueblo de Israel. Ahora veamos cómo es que Dios responde. Vamos a ver la compasión de Dios. Vamos a leer esto en el verso 14 al 16. Dice, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados.
Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Aquí vemos la compasión de Dios, cómo es que desistió de llevar a cabo la sentencia que ya había dictaminado contra Israel y decidió no hacerlo, cambió de dirección. Ahora veamos cómo es que el pacto fue roto. El pacto que recién habían confirmado los israelitas con Dios y habían dicho que aceptaban todo lo que el Señor les había pedido hacer, ya había sido roto. ¿Y qué es lo que pasó con las tablas de la ley cuando bajó Moisés y vio todo este desenfreno ocasionado por la idolatría? Vamos a leer Éxodo capítulo 32, versos 17 al 19. Dice: cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Israel ya había roto el pacto con Dios. Y cuando bajó Moisés y vio todo esto que estaba sucediendo, él no se le cayeron las tablas de las manos, sino que él mismo las arrojó al suelo, en señal de que Israel ya había roto ese compromiso con Dios, en señal de que Israel ya había roto ese pacto que recién habían jurado llevar a cabo con Dios. Eso es lo que está sucediendo. El pacto que Israel había hecho con Dios había sido roto. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando ya hemos identificado a nuestros ídolos? Aquellas cosas o personas que se han convertido o que nosotros hemos convertido en nuestros ídolos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya vimos el origen de la idolatría, que es la insatisfacción. Ya vimos las consecuencias, que los ídolos te van a llevar, te van a pedir cosas, te van a tomar todo de ti. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya nos hemos dado cuenta de que hay un ídolo. Vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés. Vamos a leer el verso 20. Tomó entonces el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Lo que hizo Moisés fue algo extremo, pero lo que podemos aprender aquí para nosotros es que una vez que identificamos que estamos practicando la idolatría y que identificamos cuál es el ídolo que tenemos, lo debemos de destruir, lo debemos de rechazar, debemos de alejarnos de él, de tirar los altares, de apartarlos de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Cambiar de dirección, así como Dios lo hizo, alejarnos de lo que estamos haciendo mal para buscar el camino de Dios, arrepentirnos y buscar el camino de Dios para obtener su perdón. Eso es lo que es necesario hacer. Ahora veamos en la historia de Israel cómo es la reacción del hombre cuando el pecado es expuesto. Vamos a leer los versos 21 a 24. Dice: a Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro y yo lo eché al fuego, y lo que salió fue este becerro. Cuando cometemos pecado, a veces, o la mayoría de las veces, si no es que casi siempre, actuamos como Aarón.
culpamos a las circunstancias, culpamos a las personas de nuestro alrededor. Le podemos echar la culpa a cualquier persona o a las circunstancias, pero nosotros no vamos a ser los culpables. Vamos a decir, simplemente pasó, así como Aarón le está diciendo a Moisés, es que pues me dieron el oro, lo aventé al fuego y pues simplemente salió este becerro. No aceptamos nuestra responsabilidad cuando nuestro pecado es expuesto, cuando nuestro pecado ha sido expuesto. Pero ¿qué debemos de hacer entonces, hermanos? Debemos de aceptar nuestro pecado, debemos de reconocerlo, pero debe de haber un cambio de dirección, debe de haber un arrepentimiento. Debemos de ser conscientes de que hemos pecado, aceptar ese pecado, aceptar nuestra responsabilidad y cambiar de dirección, dejar el pecado atrás y buscar a Dios, arrepentirnos y buscar el camino de Dios, retomar el camino de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a ver cuál es el siguiente punto con respecto a la idolatría, con respecto a los ídolos. Los ídolos te apartan de Dios y te llevarán a la muerte. Ese es el siguiente punto en nuestro estudio. Los ídolos te apartan de Dios y te llevan a la muerte. Ya vimos que el Señor había determinado la destrucción de Israel como consecuencia de la idolatría. Vamos a ver qué más sucedió en esta etapa de la historia de Israel. Vamos a leer los versos 25 a 29. Dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Vemos cómo es que los idólatras que se apartaron de Dios fueron destruidos. Como podemos ver, los israelitas cometieron un pecado. Infringieron la ley que Dios ya les había dado. Y el Señor previamente les había dicho cuáles eran las consecuencias de no practicar la ley. Él había dicho que el que practicara los mandamientos, que el que los llevara a cabo, viviría. Pero obviamente el quebrantar los mandamientos, pues recibirían la muerte como castigo. Y la Escritura dice eso, que la paga del pecado es la muerte. Ahora los israelitas que habían pecado en contra de Dios porque lo habían rechazado y habían hecho un ídolo para adorarlo, reconociéndolo como su Dios, ahora sufrirían estas consecuencias. Y esta acción que toma Moisés, que es autorizada por Dios, pareciera ser un acto de genocidio. Ante la sociedad y ante las personas podría decirse que Moisés es un genocida, pero realmente es un acto de justicia aprobado por Dios, porque Dios es el dador de vida y Dios decide quitarle la vida a las personas que no cumplen con su santidad, con lo que Él les había pedido que cumplieran. Entonces esto es aprobado por Dios porque Dios ya les había advertido que tenían que cumplir estos mandamientos. Y esa es la consecuencia más grave y más severa de la idolatría, hermanos. La muerte, la separación de Dios. Podemos ver cómo Moisés le dice a los israelitas, todo aquel que esté de parte de Dios, todo aquel que esté de parte del Señor, vénganse para acá conmigo. Y los que no, se quedaron del otro lado y a ellos fueron a los que mataron porque no hubo un verdadero arrepentimiento, así como los otros israelitas que buscaron arrepentirse y se pasaron del lado de Moisés, del lado del representante de Dios.
Y eso es lo que pasa, la idolatría nos va a alejar de Dios, nos va a pedir todo, vamos a entregarnos a nosotros mismos y vamos a terminar destruidos, vamos a terminar apartados de la presencia de Dios. Va a haber una muerte espiritual y también va a haber una muerte física, pero lo más severo es la muerte espiritual. Vamos a estar totalmente apartados de Dios. Eso es lo que podemos aprender aquí y eso es lo que sucedió con los israelitas. Entonces, hermanos, los ídolos te apartan de Dios y te llevan al camino de la muerte. Ahora vamos a ver cómo Moisés, como intercesor de Israel, se identificó con Israel. Vamos a leer los versos del 30 al 35. Dice: al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Moisés como intercesor es una prefiguración de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al igual que Moisés, así como Moisés se identificó con Israel para interceder por él delante de Dios, Jesucristo se identificó con el hombre para rescatarnos. Él se hizo semejante a hombre, pero sin pecado, para interceder a favor de nosotros delante de Dios. Y Él lo hizo al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio a Dios, un sacrificio mediante el cual nuestros pecados son perdonados. El pecado de cada hombre y de cada mujer es perdonado cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en el sacrificio que Jesucristo hizo. Por lo tanto, Jesucristo es un mejor intercesor que Moisés, mediante el cual podemos obtener el perdón de pecado y salvación eterna. Los ídolos pedirán sacrificios, incluso que tú mismo te sacrifiques, pero Jesús se entregó a sí mismo como sacrificio por ti y por mí. Así como Moisés sacrificó la oferta que Dios le hizo para interceder por Israel, Cristo es el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Recordemos que cuando Moisés subió para interceder con Dios, Dios le dijo: no te metas y de ti voy a hacer una gran nación. Y ahora que está intercediendo por él, nuevamente después de que llevó a cabo el acto de justicia, le está diciendo que solamente va a castigar a aquellos que pecaron contra él. ¿Por qué? Porque Moisés se estaba identificando con Israel. Moisés le había dicho: Señor, no nos destruyas, pero realmente Moisés no había pecado porque él estaba en su presencia. Eso es identificarse con Israel, y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ahora vemos cómo es que los ídolos te van a pedir sacrificios, los ídolos te van a pedir que te sacrifiques, pero Jesús es el único que se sacrifica por ti, es el único que se sacrificó por ti. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo rechazar a los ídolos? Bueno, solo Jesús puede llenar ese vacío que los ídolos no pueden llenar. Solo Jesús nos satisface, solo en Jesús podemos estar satisfechos. Leamos lo que dice Efesios capítulo 1, versos 22 a 23. Efesios 1, 22 a 23. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.
Esta es una buena noticia para nosotros que ya hemos creído en Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos y debemos de creer en esta verdad de que Jesús llena todo, de que Jesús llena ese vacío que nosotros teníamos. Pero si tú todavía no has creído en Jesús, todavía no has puesto tu confianza en Él, hoy es una oportunidad para que tú confíes en Él, para que Él llene ese vacío, pero no solo eso, para que puedas tener perdón de tus pecados y para que puedas ser reconciliado con Dios. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, cambiar de dirección y reconocer que necesitas a Jesús, reconocer que Él ya se sacrificó para que tú seas perdonado y obtener la salvación eterna. Esta es una verdad bíblica y así como Moisés utilizó la palabra de Dios, confió en ella, así nosotros debemos de hacer para combatir a la incredulidad, para rechazar a la idolatría y para combatir la incredulidad. Lo que debemos de hacer entonces es creer en el Señor y en su palabra, así como lo hizo Moisés. Eso nos ayudará a rechazar a los ídolos y cualquier otra mentira. Y como acabamos de leer, hermanos, recuerda que solo Jesús lo llena todo. Para concluir, hermanos, déjenme orar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, Señor, que tú ya hiciste todo por nosotros, que tú ya entregaste a tu Hijo como sacrificio. Te pido, Padre, que estas palabras las podamos hacer nuestras, que podamos meditar en ellas, Padre. Te pido por las personas que no te conocen todavía, que te puedan llegar a conocer y que este mensaje penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Que sepamos que tú eres el único que puedes llenar ese vacío y que ya estando en ti tú puedes satisfacer todas nuestras necesidades. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.